Hoy por hoy, casi todas las congregaciones evangélicas en Lima y el Perú están trabajando con la clase media, además de seguir trabajando con el sector CD de las diferentes ciudades. Pero después de 40 años todavía no hemos llegado con fuerza a la clase media alta y menos a la clase alta. Por eso que hace años atrás vimos la importancia de que haya iglesias pioneras en esta labor, en este trabajo, y después ya de 17, 18 años de haber comenzado la iglesia Alianza de Monterrico, vemos que esto ya empieza a ser una realidad. Por eso hemos pedido al pastor Javier Cortázar, que es actual presidente de CLA y también ha sido por muchos años coordinador de América Latina del Encuentro con Dios, compartir de la experiencia en Monterrico y la experiencia que él mismo ha tenido anteriormente como pastor de la iglesia de Miraflores en las dificultades y las posibilidades de alcanzar a la clase media alta. Le damos una bienvenida al pastor Cortázar y estemos atentos a lo que vamos a aprender a continuación. Gracias, pastor Gustavo. Gusto en saludarles, hermanos, y compartir con ustedes este tiempo. Como me imaginaba, siempre el grupo para pensar en la visión y alcanzar la media alta, vamos a ser unos cuantos. Eso es normal. Y no nos hace exclusivos, sino nos hace simplemente entender el desafío en el que estamos metidos. Así que los felicito por tener esta carga, este interés. No es fácil hablar ni fácil captar lo que implica alcanzar a este grupo que ciertamente, numéricamente hablando, es tal vez minoritario en todas nuestras naciones latinoamericanas, pero indudablemente tiene una influencia en todas las naciones y en nuestras ciudades que es exactamente inversamente proporcional a su número. Es decir, 2%, 5%, por ejemplo, se cree que es en Lima este sector socioeconómico y cultural, pero indudablemente son los que dirigen todas las transnacionales, todos los grandes puestos de gobierno, todas las influencias económicas, intelectuales, académicas y empresariales están en manos de este grupo reducido y creciente de personas. Así que, bueno, vale la pena que como iglesia y pastores, no tiene que ser esto tarea de toda la iglesia, pero sí de un sector de la iglesia a que Dios va a poner la carga en el corazón de decir, esta gente será mi grupo misionero para alcanzar. Este es mi campo al que quiero alcanzar. Así fue como Dios puso en mi corazón esto hace años. Nunca dije yo voy a ser pastor para dedicarme a esta tarea, pero yo creo que aquí tiene que ver esto con una visión, una carga, un llamado para alcanzar, así como hay llamados y tareas para otros aspectos de la misión urbana, todos bendecidos y todos buenos, se necesita gente que tenga carga para alcanzar a este tipo de personas. Así que, ¿qué tal si oramos? En primer lugar, por favor, y pedimos la dirección del Señor. Oremos. Señor bendito, te damos gracias porque tú amas a todo hombre y mujer. Y tu cruz fue por cada ser humano. Y ponemos delante tuyo a este grupo de personas al que nos vamos a referir, al que vamos a pensar, en el que vamos a tratar de entender, que son lo que llamaríamos clase media alta, otros llamamos sectores influyentes en nuestras sociedades, en nuestras ciudades, en nuestras naciones. Y te pedimos, Señor, que nos des la compasión de Cristo para alcanzar a este a veces difícil grupo de poder llevar con el Evangelio. Y te pedimos, Señor, que nos permitas alcanzarlos con tu palabra, nos des el corazón y la sabiduría espiritual para llevarles la salvación y formar iglesias en estos sectores que sean de impacto y de influencia multiplicadora en nuestras ciudades y en nuestras naciones. Gracias por mis hermanos y hermanas. Con esta carga te pedimos que nos ilumines en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como estamos diciendo, este sector de clase media alta, o podríamos llamarlo también sector de, algunos lo llaman influyentes, los influyentes, ¿no? La gente que está influenciando en la ciudad y en la nación. Este es el sector siempre minoritario en número en cualquier parte. Pero como decíamos, no porque sean pocos significa que son poco importantes. No solamente porque en primer lugar son seres humanos como cualquiera que necesita la salvación, sino porque justamente por su posición de influencia en la sociedad, su posición
y su actitud hacia el resto de la sociedad, que hay que decirlo, cuando son inconversos, mayormente no es muy bondadosa, ¿no? Muchos de ellos son muy soberbios, pueden ser despectivos, andan con las lunas polarizadas y andan a las distancias y alambre de púa y te sueltan el Rottweiler en la puerta si quieres tocar la puerta, y se rodean de, ¿no?, centrales de comunicación, botones, guardianes, guachimanes, policías y todo, no por esa actitud como inconversos que son, de que no los hace muy simpáticos, digamos, no los hace muy amigables ni muy fáciles de llegar. No debemos por ello de olvidar que el Señor tiene compasión de ellos también, y que todos estos signos desagradables de su forma de tratar y de mirar al resto de la sociedad y de mirarnos incluso a nosotros los evangélicos de manera despreciativa o prejuiciosa, en gran parte por el estigma social que la Iglesia Católica nos ha puesto, ¿no?, frente a ellos, ¿no? La Iglesia Católica habla muy mal de los evangélicos, en particular en los niveles más educados. Yo estudié en un colegio aquí en Miraflores, en el colegio Champañán, con sacerdotes, y yo recuerdo clarito de niño que lo único que sabía de los evangelistas, como entonces le llamaban, cuando era niño, era que eran hijos del diablo, porque no seguían a María. Entonces yo me acuerdo que había una iglesia evangélica acá muy cerca, pues yo he vivido muy cerca aquí en la calle Tarata, donde fue el atentado. Ahí teníamos una casa, después se tumbó, se hizo un edificio. El edificio que se explosionó en el coche bomba, ¿se acuerdan los peruanos? El atentado que hubo de Sendero Luminoso en el año 92, creo. Mi hermana vivía en ese departamento que se incendió, voló, tuvo que salir por el techo con el coche bomba de 800 kilos de dinamita. Bueno, viviendo ahí en Tarata y cerca al colegio, allí en Miraflores, yo lo único que conocía era una iglesia evangélica metodista que hasta ahora está allí, en la esquina de la calle Grimaldo del Solar con la avenida Benavides. Está exactamente igual como la conocí de niño. O sea, por lo menos podemos decir como virtud de que son estables. No quiero decir más por razones éticas, pero estables son, porque ahí están y no se mueven. Solamente que no han puesto ni un letrero nuevo. Hasta el color es el mismo, color verde. Así interesante que yo de niño, cuando venía las Navidades, venía con cuetones y le tiraba a los hijos del diablo los cuetones por la ventana, ¿no es cierto? Los cuetecillos de Navidad, ¿no? Porque estos hijos del diablo, ¿para qué los quería, no? Que se vayan del barrio. Ese era mi concepto en la niñez, por una educación religiosa de sacerdotes franceses con respecto a la iglesia evangélica. Eran hijos del diablo, fuera de la iglesia católica no había salvación, si no venerabas a María, tú eras hereje. Y obviamente, si te dice que estos son hijos del diablo, ¿quién quiere conocer a los hijos del diablo? Nadie. Así crecí yo, hasta que a los 18 años conocí a Cristo en Lima, el encuentro con Dios, en la iglesia de Lince. Y empezó una revolución espiritual que hemos vivido todos aquí, de la conversión, del nuevo nacimiento, el descubrir. Y cuando iba a Lince y escuchaba la palabra y volvía a mi casa en Miraflores y me tildaban de un nuevo hijo del diablo en mi casa, entre mis 9 hermanos, mi padre, mi madre y mi abuela, vivíamos, comencé a vivir en carne propia, lo que significaba ser objeto de este prejuicio que la misma Iglesia Católica ha inculcado y sigue inculcando, especialmente en las clases más educadas de América Latina. Esto es toda América Latina, es lo mismo. Yo he viajado un poco y en toda América Latina es lo mismo, es un prejuicio social que ha sembrado muy fuerte la Iglesia Católica hacia lo evangélico. Y Opus Dei o Sodalicium, grupos más conservadores de la Iglesia Católica, lo hacen más fuertemente todavía. Hace poco estuve en el velorio de una familia de mi iglesia, que viven allá en La Molina, zona residencial de Lima, para quienes no conocen Perú, y ella es creyente bautizada en nuestra iglesia, el esposo es un simpatizante, era un agnóstico de esos que va el domingo a misa, pero no cree nada lo que dice el cura, pero tiene que ir porque él es buen católico, pero no cree nada. Es un católico cultural, ¿no? Pero todos los domingos va a misa, ¿no? No entiende nada, no cree en nada, tú le hablas de la Biblia y dice, ¿qué va a hacer? Dice, eso no es así, pero todos los domingos va a misa. Pero simpatizante, ha ido algunas veces a la iglesia. Se muere el papá de la señora y el velorio lo hicieron en privado en su casa. Invitó a todos sus hermanos que viven en Europa, Estados Unidos, América Latina, Miami, todos lados. Éramos 20 personas. Y Laura, se llama la señora, me dijo, Pastor Javier, por favor, ¿puede dar una meditación usted en el velorio de mi familia? Y yo le dije, ¿estás segura tú? Porque yo sé que su familia es todos antievangélicos. Sí, me dijo, me han aceptado que por ser la muerte de mi padre,
y como es mi casa, me dijo, soy dueña de cancha, me dijo, así que todos me han dicho sí con mala cara. Bueno, ¿qué les queda? Le digo, escuchar al pastor. Así que pasé adelante, grupo de 20, en una sala muy cómoda, y entonces todos tenían una cara de decir, ¿y este qué hace aquí? Al lado del ataúd de nuestro Santo Padre, hablando de este hereje. Esa fue la cara. Pero la cara de condenación y desagrado era evidente al empezar la meditación. Entonces, cuando tú ves un auditorio tan simpático con cara de ¿por qué no te desapareces?, tú tienes que cuidar mucho las primeras palabras, ¿no? Entonces, y poner la cara contraria, ¿no? Que estás contento que todos te odien. Y entonces empecé a agarrar la Biblia y dije, católicos, hay que empezar por algo muy conocido por los católicos. Nos fuimos a Juan 14, ¿no es cierto? En la casa de mi padre muchas moradas hay, y yo iré y prepararé el lugar para vosotros. Cuando leí un versículo conocido por ellos, que los curas siempre repiten en los cementerios, entonces los tipos se tranquilizaron, ¿no? Cuando escucharon que no hablé nada contra María, ni el Papa, ni la Iglesia Católica, se tranquilizaron más. Y cuando explicamos el significado de este pasaje, no como le enseñan los curas de manera ritual y sin profundidad, sino como se enseña el significado bíblico que conocemos de esto, la casa del Padre, el hecho de que tenemos conciencia después de la muerte, que la eternidad no es una luz al final de un túnel donde tus moléculas van, ¿no es cierto?, y vives flotando como una nube, ¿no es cierto?, en el universo, sino que hay una casa del Padre, somos personas, hay comunión, hay familia, concepto de familia en la eternidad, Dios es un Padre, no un triángulo con un ojo, y explicamos todas estas cosas, la gente comenzó a abrir la boca así. Y al final, interesante, cambió su rostro. Y yo ahí viví otra vez lo que es el tema de esta mañana, el prejuicio social que tendrás que enfrentar cuando te acercas a gente educada, de un nivel más que el promedio en nuestras sociedades, y que quieres evangelizarla. Tienes que tener la disposición de aceptar que habrá esa brecha de prejuicio social desde el primer día, y que tendrás que tener la sabiduría, el amor, la paciencia y el dominio propio para aguantar toda esa actitud prejuiciosa, para poder ir ganando terreno y ganarlos, y ganarte el derecho de ser escuchado. Al final, lo curioso fue que terminó todo, nos fuimos, y la señora me llama una semana después, me dice, Javier, nos hablamos muy familiarmente, ella es muy amiga de mi esposa, me dice, Javier, mi familia quedó tan impactada con lo que se le explicó de la Biblia, que han decidido en el mausoleo que tienen en el cementerio para el papá, poner el versículo de Juan 14. Dice que por fin entienden qué significaba eso. O sea, porque tú sabes que no se sabe nada de Biblia, muchas veces entre los católicos. Entonces, esto como una ilustración de la realidad con la que nos vamos a encarar nosotros cuando tratas de alcanzar a estas personas. Ahora, queremos compartir algunos principios bíblicos, algunos principios estratégicos y algunos aspectos prácticos que nos puedan ayudar a quienes tengamos carga en el corazón por alcanzar a estas personas en nuestra iglesia, porque yo conozco ciudades de América Latina e iglesias de América Latina impresionantemente divorciadas de evangelizar este grupo, hermanos. Yo conozco iglesias de la Alianza frente a barrios residenciales, tremendos barrios residenciales, el mejor de la ciudad. Y cuando le pregunto al pastor, porque yo siempre tengo carga por este tipo de gente que es difícil de evangelizar, le pregunto al pastor titular, ¿y cuántos de tu iglesia son ganados de este barrio? Ninguno. ¿Y tiene célula allí? Una. De la célula que hay allí, ¿cuántos viven en ese barrio? Uno. Y el resto vienen de otras partes de la ciudad y se reúnen en la casa del hermano que vive allá, pero de todo el barrio. Estamos hablando de iglesias de 800 personas, 1000 personas, no iglesias pequeñas, y están al frente. Y tienen uno. ¿Y de dónde viene toda la gente de tu iglesia? De todos los barrios del resto de la ciudad, pero del lado residencial solo uno. Y cuando le pregunto por qué, me dicen, no se convierten, me dicen. Son muy duros. ¿Y cómo los quieres evangelizar? Y me cuenta todas las formas equivocadas con las que siempre tratamos de evangelizarlos, ¿no? Que son la lista de lo que no hay que hacer, que ahora vamos a mencionar un poco. Entonces le digo, mira, el problema es que no sean duras ellos, el problema es que nosotros no sabemos evangelizarlos. Y no sabemos evangelizarlos porque los queremos meter como si fuera uno más cualquiera de la ciudad. Porque lo que hacemos es espiritualizamos nuestra falta de sabiduría y compasión para evangelizarlos, diciendo, no, a ellos hay que tratarlos no porque tienen plata, vamos a hacer diferencias, ni ningún tipo de privilegios, ni ningún tipo de diferenciación. A él hay que tratarlos como cualquiera de la ciudad para evangelizarlos. ¿Sí? Y tienes el derecho a hacer eso. Solamente que lo que te va a producir es un tipo de iglesia como la que te cuento,
que vive frente al sector residencial más alto de la ciudad, tiene una tremenda oportunidad que Dios les ha dado de local estar al frente y no ha ganado ni uno. ¿Y quién es responsable de que esta gente no sea evangelizada? ¿Quién es el responsable de que estos no sean convertidos? ¿Ellos porque son duros? ¿O los pastores nosotros porque somos duros para entender? Entonces los pastores somos los que tenemos que hacernos al con ley, al sin ley, al romano, al judío como a judío, para llevarles a todos a ver si ganamos algunos para Cristo, como dice Pablo. Entonces, ganar a esta gente implica en primer lugar reconocer que la iglesia que va a alcanzar a estas personas necesita comprender la singularidad de este grupo sociocultural. La singularidad. Esta singularidad no es porque tiene plata. Esta singularidad es porque son diferentes. Y por lo tanto, y al ser diferentes, no estamos reconociendo que sean más que nosotros ni más que nadie, porque son seres humanos pecadores como cualquiera. Simplemente es un grupo con características propias que necesita que los entendamos, porque no van a llegar a tu iglesia haciendo lo mismo que haces, que permite que llegue gente de cualquier parte de la ciudad, menos de este grupo. Entonces, en primer lugar, como pastores necesitamos comprender la singularidad de las características que implican este grupo sociocultural. La iglesia subestima esta particularidad por desconocimiento o por autocomplacencia, ¿no? Lo que decíamos, la espiritualizamos, no, son pecadores como todos, acá no vamos a hacer diferencia a nadie en la iglesia, ¿no es cierto? Y si no quieren llegar así como todos los demás llegan, que no lleguen, pues que se condenen. No. Entonces yo voy a alcanzar a los musulmanes evangelizándolos como musulmanes, voy a llegar a los quechuas evangelizándolos como debo evangelizar a los quechuas. En las ciudades igual, en las grandes ciudades hay subculturas. Todos pueden ser bogotanos, todos pueden ser bonaerenses, todos pueden ser limeños, todos pueden ser trujillanos, pero dentro de la ciudad hay subculturas, es un mundo cultural diverso con matices propios. Y si tú no sabes como pastor y misionero urbano moverte dentro de los matices culturales y entendiendo cómo llegar a cada cual, vas a perder oportunidades de alcanzarlos por el simplismo de creer que a todos se les puede llegar igual con el mismo mensaje del Evangelio. Eso es lo primero que como pastores tenemos que aprender. Creo que esto cualquier persona que observa se da cuenta. ¿Por qué no lo practicamos en la iglesia? Porque subestimamos este hecho. ¿Por qué? Lo subestimamos, creo yo, por nuestro afán de crecimiento numérico. O sea, el pastor dice, mira, si haciendo lo que hago se convierten de todos lados de la ciudad, y para alcanzar a estos que son pocos, y encima difíciles de convertirse, tengo que hacer tanto esfuerzo, entonces, ¿dónde dedico mi tiempo? ¿En donde me va a dar más números rápidos? Para que la iglesia crezca rápido y sea una iglesia grande, poderosa, impactante y numérica, o hago, para alcanzar a ellos tengo que hacer 10 pasos, para alcanzar a esto tengo que hacer 15 o 20, y encima va a venir no en gran número, sino a gota como el buen café. Y entonces el pastor, creo yo, inconscientemente local de la mayoría de América Latina, lo que decimos en el fondo es tomar la decisión. Mi tiempo lo voy a dar donde me va a dar más números y crecimiento más rápido, más recursos rápidos, o voy a invertir 10 veces más para que vengan poquitos con este grupo de gente. Y en el fondo decimos algo como, ya, ¿qué importa? Que se convierta como sea. Pero yo me voy a dedicar a esto que me va a dar números, que a veces hemos puesto como la principal visión de nuestro ministerio, olvidando la compasión por los más necesitados. Y los más necesitados en América Latina, déjame decirte, y los menos evangelizados de América Latina, el mayor número de no evangelizados y no alcanzados, la minoría más grande no alcanzada por la iglesia evangélica en América Latina, no está ni en la sierra, ni en la selva, ni en las tribus del Amazonas, ni en los quechuas. Está en la ciudad y se llaman sector medio alto. Es la minoría más grande de América Latina, menos evangelizada. El libro anual de Patrick Johnston, que saca un anuario mundial del estado de la evangelización y las misiones en todas las naciones, como un anuario mundial, el último que salió, todos los años lo compro, en el año 2012, hablando de Perú y de América Latina, ¿no? Decía, conocen a Patrick Johnston, su anuario, su memoria, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre eso, algo de mí. Operación Mundial, una cosa así.
Bueno, este libro y este autor, que es serio, decía, primera prioridad en América Latina para orar y primera prioridad de hacer misiones todos. ¿Cuál debe ser lo más urgente? Dice varias, y entre ellas dice, alcanzar los grupos más educados de la élite social de América Latina, que en todo su conjunto evangélicos en ese sector no tenemos más que el 1% evangelizado. Entonces, ¿quieres hacer misiones sin salir de tu ciudad? Piensa en este grupo que no tiene más que el 1% de cristianos evangélicos en ese nivel, en toda América Latina. Así que, hermanos, necesitan, pero no lo vas a alcanzar haciendo con lo que haces en tu iglesia, simplemente repitiendo con lo que llegas con personas y familias que necesitan del Señor igual de cualquier barrio de la ciudad, sino tendrás que hacer un esfuerzo especial, adicional con ellos. En segundo lugar, hay que aceptar que la búsqueda de crecimiento numérico acelerado y el éxito ministerial pueden ser obstáculos para alcanzarlos. Es lo que comentábamos, ¿no? Me acuerdo yo una vez, varios pastores en América Latina me han preguntado, uno no es ningún experto, pero cuenta lo que aprendió. Me dice, pastor, ¿cómo hace usted para empezar una iglesia en este sector? Me dice, por ejemplo, nosotros, me dice, y me menciona el barrio de la ciudad, en el sector más residencial de esta ciudad, estaban yendo al sector más residencial, la iglesia ha decidido fundar una iglesia. Qué bien, le digo. ¿Qué van a hacer? No, me dice, hemos alquilado una tienda de abarrotes vacía, vamos a poner afuera, qué sé yo, ¿no? Chumbivilcas al encuentro con Dios, ¿no? Lo que sea el nombre, ¿no? Nueva York al encuentro con Dios, para no decir el nombre de la ciudad, y vamos a empezar cultos el domingo que viene, y vamos a ir casa por casa para empezar la primera campaña evangelística. Entonces me dice, ¿tú qué crees? Me dice Javier, que estamos haciendo bien. Están haciendo bien exactamente como para no alcanzar a nadie, le digo. Porque en primer lugar, a la gente que tiene cierta educación no la vas a meter a lo que en su barrio todos han sabido era la tienda de abarrotes. No van a ir a la tienda de abarrotes a escuchar a los hijos del diablo, le digo, en la vida. En segundo lugar, poner el letrero afuera, que no sé qué cosa era, Nueva York al encuentro con Dios, qué sé yo, espanta más que atrae, porque ya saben a dónde no tienen que ir. En tercer lugar, la campaña evangelística y la visita casa por casa para invitarlos a la campaña, te van a decir que eres mormón, testigo de Jehová o algo peor. Entonces estás haciendo exactamente todo lo que no hay que hacer. Entonces, y después cambiaron, menos mal, entonces le dijimos, tienen que alquilar una casa, no pongan letrero, el trabajo es personal, empezar con un núcleo del sector residencial o con una pareja que pueda alcanzar el sector residencial de pastores misioneros. Entonces, la verdad que fueron muy sabios y flexibles, cambiaron toda la estrategia y empezaron de nuevo así. Y ahí están alcanzando a la gente. Es que hay cosas básicas que a veces por desconocimiento, porque no hemos sido entrenados para esto, mayormente en los seminarios, ¿no? Cómo alcanzar este grupo, ¿no? Nos vienen a evangelizar. Nosotros somos amigos del evangelismo masivo. Con esta gente no es posible alcanzarlos con el evangelismo masivo. Me encantaría tener un estadio nacional lleno con ellos, pero sé que es imposible. Entonces tengo que adecuar mis metodologías y estrategias a lo que alcanza. Y esto empieza con el trabajo personal y los grupos pequeños. 3, necesitamos reconocer que participan de una subcultura con características propias que tienen un común denominador a nivel internacional. Interesante, esta gente es igualita en todo lado del mundo. Hablan francés, inglés, portugués, son igualitos. Usan las mismas marcas, de todo, consumistas, van a los mismos lugares de turismo en el mundo, usan los mismos estilos, se visten igual, con la misma marca de ropa, la misma marca de relojes, la misma marca de zapatos, todos igualitos, son todos igualitos. Es una clase mundial de esta subcultura, con 3 o 4 características distintas propias de cada región, nada más. Son igualitos. Todo esto es una mentalidad común de la que participa esta gente, de cómo ve el mundo, cómo ve a Dios, cómo ve el trabajo, el negocio, la empresa. Lo principal es el negocio, la empresa, el trabajo y la familia, si tienen tiempo. Es otra preocupación. Más preocupación teórica que real, porque la mayoría terminan afectando a sus familias, pero sí hay un grado grande de interés y preocupación por la familia. Entonces, es interesante ver que esta gente tiene ciertas características que tenemos que aprender y descubrir en ellos, para poder descubrir. Hay una mentalidad común en ellos, que hay que poco a poco tratar de meterse en su cabeza y entenderla, porque nos va a dar claves
de saber qué hacer y qué no para alcanzarlos con el Evangelio, como vamos a ver más adelante. Cuarto, tendremos que tener discernimiento espiritual, por todo lo dicho anteriormente, para saber adaptar los invariables principios bíblicos de la misión a esta realidad particular. El Evangelio no se cambia, hermano, y los principios bíblicos de hacer la obra tampoco se cambian. Lo que se cambian son las aplicaciones prácticas, las metodologías, las estrategias, el cómo, la forma cultural, el estilo de hacer las cosas. Pero los principios bíblicos de la misión de la iglesia, el crecimiento de la iglesia y el contenido del mensaje del Evangelio no necesita cambiarse ni negociarse, se mantienen invariables. Lo que cambia es todo lo demás: forma, estilo, aproximación, estrategia, método, cómo, manera, lenguaje, pero el contenido es el mismo. La esencia y núcleo del Evangelio debe mantenerse fiel, pero no confundamos mantenernos fieles al mensaje del Evangelio y fieles a los principios bíblicos de la misión a mantenernos fieles a las formas tradicionales de la iglesia evangélica. Eso es lo que confundimos. No confundamos ser fieles a la palabra con ser fieles al estilo de hacer el culto. No confundamos ser fieles al mensaje del Evangelio con ser fieles y férreos para defender las tradiciones evangélicas más queridas y nuestras formas de hacer las cosas. Eso es lo que necesitamos entender, la diferencia, ¿no? Entonces, si entendemos la diferencia, discernimos qué es contenido bíblico invariable, cuál es el mensaje del Evangelio núcleo, que siempre tiene que estar, pero entendemos que la velocidad del trabajo, la forma de acercarnos y la manera de poder llevarlos, a responder al Evangelio de Cristo debe ser diferente, tiene que ser diferente. Entonces podremos ver que al presentarse el fiel mensaje del Evangelio en formas diferentes, que pueden ser entendibles y aceptables para ellos, cómo responden al mensaje del Evangelio. Es tremendo, tremendo ver cómo la gente responde. Entonces quiere decir que el mayor obstáculo para evangelizarlos no está en el mensaje mismo del Evangelio, no está en el contenido del principio bíblico, sino está en la forma inadecuada como les presentamos el paquete, ¿no? La envoltura, que como iglesia a veces sin darnos cuenta simplemente repetimos el paquete evangélico, entre comillas, que hemos recibido nosotros mismos en nuestras iglesias, sin nunca preguntarnos si es el paquete cultural y el formato religioso en el que ellos pueden recibir el Evangelio. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente es más cómodo, más fácil, más rutinario repetirlo, pero alcanzarlos a ellos requiere repensar y hacer la segunda milla. ¿Esta es la manera en cómo este mensaje lo pueden recibir bien? El mismo mensaje sin variarlo. Una iglesia con urgencia por la evangelización va a tener que aprender que tenemos que pastorear caballos. Ken Humphrey, el director internacional de lo que es la Asociación Mundial, la Fraternidad Mundial de Empresarios Cristianos de Conceptos Financieros Crown en Estados Unidos, un ministerio dedicado a la mayordomía de finanzas entre cristianos, que nos enseñan cómo usar el dinero. Algo necesitamos todos los pastores, no hemos sido entrenados. Si vas a alcanzar a gente con dinero, tienes que saber darles un mensaje de cómo tener una perspectiva bíblica del dinero que vaya más allá de que den el diezmo, ¿no? Es una perspectiva bíblica completa. Bueno, este escritor escribió un libro excelente que se llama justamente Aprendiendo a pastorear caballos. Interesante el título, ¿no? Yo no sé si es aficionado a la hípica o es tejano, pero y le gustan los ranchos con caballos, pero lo interesante es su libro, muy ilustrativo, lo recomiendo. Él lo que dice básicamente es que es un empresario ganando empresarios en el mundo. O sea, sabe lo que es meterse en este mundo, los empresarios. Y él dice algo muy interesante. Dice, para ponerlo en simple, y que nos va a ayudar a todos, creo, como me ayudó a mí, es que cuando evangelizas hay dos tipos de personas a las que estás evangelizando. Cómo se comportan frente a la iglesia y frente al evangelio. Unos podríamos clasificarlos como a ovejas. Es decir, van a escuchar el evangelio, se van a demorar en convertirse como cualquiera se puede demorar, vienen a la campaña o a la iglesia o a la célula o a donde sea, lo que tengas de método evangelístico, escuchan el mensaje del evangelio, en algún momento, tarde o temprano, se convierten y van a entrar
al sistema establecido por esa iglesia local para poder discipularlos, instruirlos, enseñarlos, ponerlos al servicio, bautizarse y liderar. Van a entrar a lo que llamamos nosotros, ponerle una palabra moderna de común uso, en nuestra ruta del discipulado, que tanto nos gusta, ¿no? Paso 1, 2, van a ser fieles, ¿no? Paso 1, pastor, ¿qué curso sigue después? Paso 2, paso 3, paso 4, paso 7, 7A, 7B, 7C. Entonces, nos encantan los pastores, tener todo así, ¿no? Por un lado, como yo digo, a veces parece que metemos la vaca, por otro lado sale el paquete de mantequilla, ¿no? Entonces, bueno, pero cuando funciona, gloria a Dios, porque el pastor no va a estar contento que alguien quiera tomar todos los cursos que le digas. ¿Es cierto? Yo estoy feliz con alguien así, una oveja. Ojalá fueran todas estas ovejas. Pero lo que él dice es que esta gente mayormente son caballos. Y dice, la diferencia entre la oveja que oye la voz de su pastor y le sigue, es que al caballo hay que perseguirlo, hay que meterle una soga en el cuello, hay que domarlo, te va a patear, te va a cocear, apenas pueda se va a escapar corriendo, tienes que perseguirlo por las praderas varios días, hasta que una vez lo encuentras, después hay que domarlo, después que lo domas, nunca va a ser oveja. Este no come pasto, ¿no es cierto?, como la oveja, simple, no entra en el redil y está la ovejita sentadas todas en el redil. No, este es caballo, siempre tiende a correr independientemente. Entonces, él dice que evangelizar gente empresaria, profesional, de mayor educación, que son muy individualistas en su forma de ser, y por lo tanto poco amigos de sistemas masivos. Él apenas ve que todos entran y la vaca sale por acá y la paquete de mantequilla sale por allá, ya sospecha, ya se pone a la defensiva, diciendo, a mí no me van a tratar como si fuera esta oveja. Son orgullosos, independientes, individualistas, todo lo que tú quieras de defectos, pero así son. Entonces, lo tomas o lo dejas. Pero si quieres alcanzarlos, tienes que entender lo que así es. Y entonces, Ken Humphreys dice algo interesante. Al caballo se le trata distinto que la oveja. Algo fundamental. ¿Cómo pastoreas caballos? Dice, entonces, tiene todo un libro sobre el tema interesante, ¿no? Haciendo ilustraciones. Pero básicamente lo que él te dice en lo que nos conviene esta mañana es que, en primer lugar, es diferente. Y que a veces no ganamos a ciertos empresarios, profesionales y familias de este estilo, con la que tenemos contacto, que tienen hambre espiritual, que tienen necesidad de Dios, pero no los alcanzamos porque lo quieren meter a la máquina de la iglesia. Y no se dejan. Entonces tú dices, no, estos son unos carnales, mundanos, no tienen interés en las cosas de Dios, que se pierdan, pues. Total, ya prediqué el evangelio, sacudo mis sandalias, el polvo de los pies, y digo que el Señor me los bendiga, ¿no? Y los descuidamos, porque no entran al sistema de la iglesia establecido por la iglesia local. Y subestimamos su hambre espiritual, porque no entran a nuestra maquinaria celestial. Y pregunto, ¿no nos falta compasión con ellos? ¿No hay gente que requiere un camino distinto que nuestro sacrosanto ruta 1, 2, 3, 4? Jesús no se salió de muchas veces del esquema. Cuando fue donde la mujer samaritana en el pozo, ¿no estaba saliéndose del esquema cultural, religioso de su tiempo? Y se dedicó para que una persona indigna a los ojos de todos reciba su mensaje. Jesús no habló con los fariseos, odiados por los judíos. Jesús no tomó el tiempo de salirse del esquema entendible y aceptable en su época de cómo debía ser un enviado de Dios, y atendió individuos necesitados con compasión. ¿No deberíamos hacer nosotros lo mismo? El problema es que estamos tan preocupados a que nuestra máquina de la iglesia crezca y crezca rápido, que decimos por uno que se pierdan, mientras 10 que están llegando. Esto no es buen negocio, ¿qué importa? Bueno, si hay esa actitud, no vamos a alcanzarlos a ellos, porque estos son caballos y necesitan un pastor domador de caballos en la primera etapa, y en la segunda etapa que pastoree caballos. Y como entenderás, pastorear caballos no es fácil, no es fácil. Va a tomar 10 veces más tiempo que uno de ellos llegue, pero el contacto personal, el estar con ellos en sus cumpleaños, el estar en sus conversaciones, el estar en sus clubes, el estar en sus casas, el estar en las comidas, estar en la parrilla, el escucharles, el estar con ellos, el reír, acompañarlos cuando se enferman, cuando chocan, cuando se muere alguien, aunque no estén viniendo todos los domingos, porque los pastores medimos a la gente si viene el domingo o no. Si viene el domingo es buen negocio atenderlo, si no viene el domingo estoy perdiendo el tiempo.
Yo no creo eso, hermano. Si quieres evangelizar a la gente, preocúpate por los que no vienen el domingo, no solo porque los que cumplen el cheque de que vienen a mi culto. Esta gente necesita tiempo fuera del servicio, fuera de los horarios de la iglesia, y el pastor debe estar en contacto con los inconversos y enseñar a la gente a estar en contacto con los inconversos, y no solo discipulando a los nuevos. Pero eso es ser un misionero. El que quiere evangelizar a esta gente tiene que vivir en la frontera espiritual, de estar todo el día en contacto con inconversos. Por eso es que tendrá que pastorear a ovejas y a caballos, como señala Ken Humphreys, ¿no es cierto? Ovejas y caballos. Y además, por lo tanto, tendremos que apuntar más a un evangelismo amistoso, personal, y no un evangelismo masivo. Otra vez, me encantaría tener un templo de 1000 lleno con ellos, me facilitaría la tarea. De un solo golpe los evangelizo a todos, pero no viene a ese tipo de evangelismo que a nosotros nos gusta tanto a veces hacer, de campañas, de grandes predicadores. No son amigos de esto, salvo cuando ya tienen una conversión o cuando ya tienen un definido y decidido hambre espiritual, consciente hambre espiritual, pero no son amigos de eso. Ellos son más amigos de los grupos pequeños en casas, de las conversaciones en una cafetería, del 1 a 1, del paseo familiar, del conversar en medio del aniversario y la fiesta infantil del hijo, y ahí a un ladito estás conversando con él. Ahí son felices, te hacen las preguntas de la vida, de la muerte, de la salvación, la condenación, y te sacan sus preguntas personales. El evangelismo amistoso y no el masivo, en este caso, es más eficaz. Y de evangelismo amistoso yo le recomiendo lo que tiene mi hermano Richard Houston, que ya se le he dicho ya. Es para mí el mejor manual de evangelismo amistoso que conozco en castellano, lo que Richard Houston está enseñando, que es parte de este ministerio de segadores de la cosecha, Corazón para la Cosecha, no, es el ministerio, ¿cómo se llama? Perdón, Search Ministries, que viene a hacer búsqueda, el ministerio, buscando a los buscadores, vendría a ser algo así, ¿no? Poniéndolo en castellano simple. Entonces, ese manual en castellano que tiene mi hermano Richard Houston, se lo recomiendo altamente, muy bueno. Cuando yo lo escuché, vi por primera vez por escrito muchas de las cosas que había observado en la realidad, era como debían de darse. Entonces, te da el curso escrito para decir lo que en la experiencia en realidad uno experimenta, cómo llegar a esta gente. Es más, el evangelismo con ellos no es tanto de las 4 leyes espirituales y evangelismo explosivo y entrégale un folleto y háblale de Cristo, y a la primera que le hablas de Cristo, invítalo para que se entregue a Cristo para ver si ya de una vez hace decisión por Cristo. Con ellos todo eso es la manera más rápida de espantarlos, para decir, de ese día toman su decisión, sí, pero de nunca más escucharte. Porque van a decir, como piensan de nosotros, este es otro fanático evangélico que quiere convertirme a su religión. Entonces, punto número 1, primera vez que hablas con uno de ellos, nunca en la primera pretendas invitarles a que se entreguen a Cristo, salvo que la persona llegue a una crisis pues tan espantosa, de esas que son en este sector el mínimo porcentaje, que llegan a una crisis tan grande que tú ves que Dios los ha preparado con conciencia de pecado y todo, pero ese es el 1%. La gran mayoría de la gente se ha entregado a Cristo cuando han visto que a la primera vez no estás tratando tú de lo que ellos entienden, ganarlos para tu iglesia, sino que los has tratado con compasión, los has aconsejado con oído atento, les has dado respuestas a sus preguntas, les has hablado de Cristo, por supuesto, si es que es el oportuno. La gente llega en distintos grados espirituales. Ustedes han escuchado la escala de Angel, que no es el de Marx y Engel, ¿no? Sino el otro Angel, el bueno, el cristiano. En esa escala de Angel, ¿no? Si ustedes ven en el evangelismo personal, quienes conocen del tema, van a descubrir que él pone 10 escalas a la izquierda del cero, el cero al medio, y 10 escalas positivas a la derecha. Y entonces él dice que hay gente que tú conoces, que quieres evangelizar, que está en -10. -10 no significa que está congelado, sino significa que está congelado en su fe. Es decir, este tipo no cree en Dios, no quiere en la Biblia, no quiere saber nada de la iglesia, pastores peor, curas nada y pastores menos. Entonces, a esta persona no le puedes tratar igual que al que está en -3. Cree en Dios, tiene interés en la Biblia, pero no cree en Cristo, por decir. Esos son grados. Entonces tú tienes que discernir que a todos no le puedes meter el mismo cassette de evangelismo personal como a veces queremos hacer. Como a veces, ¿no? Tenemos nuestra historia, nuestro cuento, nuestro versículo, nuestra parte de testimonio, y ya entrégate a Cristo. Y tratamos a la persona como si fueran cajones, ¿no? Cada uno va a tener un trato distinto, personal, saber dónde está,
Yo no sé dónde está la persona que nunca he visto en mi vida y entra por la oficina porque me la mandó un creyente a este inconverso en crisis y está tan desesperado que hasta con un pastor está dispuesto a hablar, ¿no? Y el tipo entra asustado como diciendo nunca ha hablado con un pastor y no sabe si le vamos a romper la estatua de la Virgen María delante de él, no sabe si le vamos a pedir plata, no sabe, o sea, la gente piensa cualquier cosa. Hay gente que ha terminado la consejería y me ha dicho, pastor, ¿cuánto le debo? Yo le digo, a mí nada, a Dios todo, le digo, así que arréglatelas con Dios. Pero es así, la gente no entiende nada. Entonces, cuando la gente ve que le escuchas, que no le impones religión, que no le hablas más del Papa, ni la Virgen, ni le tratas de sacar plata, ni tampoco le haces que se entregue a Cristo, ni tampoco lo obligas a que venga al culto este domingo inmediatamente, sino la atiendes en su necesidad, punto, con respuestas cristianas, con compasión, la persona vuelve. ¿Por qué? Porque así la gente necesita ser oída, ser aconsejada, un oído atento, compasión, ve que tú eres un fanático religioso, entonces dice, no hay peligro de volver a hablar con este loco, porque aunque medio loco habla cosas raras, sin embargo, no me está presionando a nada. Entonces se siente en libertad, y muchas veces termina la conversación y lo primero que te dicen, Javier, ¿puedo hablar con usted de nuevo? Por supuesto, con gusto. Y empieza un proceso de familiaridad, conversaciones, puede ser en el Starbucks o en la oficina de la iglesia o en su casa, donde quiera, y en que en el tiempo se va desprejuiciando, primer cosa, rompiendo barreras para poder ver recién el mensaje del Evangelio y entenderlo. Primero te acepta a ti y después el mensaje. Otro punto fundamental en esto es, para ganar esta gente hay que buscar a la persona y no los resultados ni su dinero. Ellos lo notarán. Qué importante esto, hermanos. A veces sin darnos cuenta, y yo he caído en eso también alguna vez como pastor, en más mirar y pensar en los resultados, olvidándonos que el Señor quiere que pensemos en la persona y en las personas. Y cómo Dios nos enseña y cuánto he tenido que aprenderlo de manera personal en la iglesia donde ministro, que Dios no ama los números. Dios ama a las personas. Nosotros amamos los números. Dios ama a las personas. Por eso que se detuvo en el pozo de la Samaritana. Por eso que sacó a Felipe de un avivamiento en Samaria y lo mandó a hablarle a un solo pecador en el desierto, al etíope eunuco. Si va a haber evangelismo, van a haber resultados numéricos en su momento. Pero no amemos los resultados numéricos, sino amemos a la gente. Y eso significa que entonces, al amar a un individuo, amar a esa persona, tener compasión por alguien, la persona lo va a notar. Que tú no estás atendiéndolo porque va los domingos a su iglesia. Que tú no lo estás escuchando y aconsejando porque ya se entregó a Cristo. O que tú le estás dando tiempo porque le quieres sacar dinero para el protemplo. Sino la gente va a ir porque tú lo estás escuchando, porque tú lo estás atendiendo, porque tú le das tu tiempo sin ninguna condición, ninguna, absolutamente ninguna. No condiciono a que se entregue a Cristo, ni a que venga a la iglesia, ni a que acepte mi invitación a la reunión con empresarios para seguir atendiéndolo. La atiendo incondicionalmente, porque es por amor a la persona. ¿No hizo Cristo eso con nosotros? ¿No murió Cristo en la cruz así por nosotros? Cuando Cristo fue a la cruz dijo, me voy a entregar a la cruz, pero te vas a convertir, ¿eh? Él murió, punto. Y después llama quien quiere creer y quien no. Es una entrega del amor supremo de Dios en la cruz, incondicional. Y la incondicionalidad en el amor a los perdidos es esencia del evangelismo auténtico. Es decir, no tenemos ninguna suerte de condición previa para que conozcan a Cristo. A mí me impresiona Romanos 9, 1 al 3, ver en el corazón de Pablo esta dimensión de la compasión. Romanos 9, 1 a 3, en ese pasaje que conocemos todos, Pablo dice, con Cristo de testigo hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor
por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Tremenda las palabras de Pablo, ¿no? ¿Te imaginas a Pablo, no? Perseguidor de los cristianos, negador y blasfemo de Cristo, convertido, descubriendo que la esperanza del Mesías se cumplía en el Jesús de Nazaret, revelado a sus ojos, ante sus ojos en la majestad de Cristo, y mirando a su pueblo judío en la oscuridad. Y él dice: yo preferiría ser separado de Cristo si así se salvaran ellos. Qué tremenda compasión. Él habla de dolor, habla de tristeza. Y a veces nos falta, hermanos, una dosis de dolor, de tristeza, de sentir lo que sienten los no creyentes cuando tienen inquietud espiritual y la iglesia, sin querer, porque nadie lo hace intencionalmente, le hemos armado de tal manera que se vuelve un alambrado de púas y un campo minado en lugar de una puerta y una escalera al cielo para que esta gente pueda llegar a conocer a Cristo. Necesitamos compasión, hermanos. Necesitamos una profunda compasión que venga del cielo por cada uno de estos samaritanos, etíopes, eunucos y hombres que son pocos, pero clamando en sus corazones por escuchar respuestas de parte de la iglesia de Cristo. Y solo los que tengan compasión sostenida, decidida y perseverante podrán asumir todo el trabajo, el camino que requiere alcanzar a estas personas. Enfatizar el enfoque de la necesidad familiar integral es muy importante. A veces escucho demasiado de la familia y hay gente que critica eso, y a veces escucho poco de la familia. Yo creo que hay que tener una perspectiva equilibrada, madura, con respecto a la familia como tema en la iglesia. Yo creo que la familia, en primer lugar, es ladrillo básico de la sociedad, como Dios lo hizo en la ley de creación, y nadie puede negar eso. Y el diablo está tratando de destruir la familia para destruir generaciones, porque sabe que destruye un matrimonio, destruye a los hijos. Destruyes a los hijos y destruyes la familia que van a construir esos hijos, y así con los hijos de sus hijos. Cuando se convierte un matrimonio a punto del divorcio, destruido, y se sanan, no solo ganas a ese matrimonio, sino a sus hijos. Les cuento un testimonio. Nosotros en nuestra iglesia usamos los encuentros matrimoniales como una herramienta de evangelización. No es la única, cada uno puede usar la que quiera. Nosotros hemos visto que eso nos da frutos. Estando en Canadá, por la cuadrienal de la Alianza en Toronto, en mayo pasado, visité a una pareja de mi iglesia que se había convertido en el encuentro matrimonial en nuestra iglesia y emigró al Canadá. Son ciudadanos canadienses, empresarios. Cuando estaban ellos en Lima, antes de viajar, su hijita, de entonces 11 años creo, contrajo leucemia. Y en el trámite de irse al Canadá, fue tratada aquí, la iglesia oramos por ella, el Señor detuvo el cáncer y el Señor la sanó, porque el Señor sana. La ungimos con aceite y el Señor detuvo el cáncer. Desde los 11 años hasta hoy, que ya tiene como 27. Tú, una jovencita. Estando en su casa, en el desayuno, Carlos y Sonia se llaman, comenzamos a recordar, como hacen todos los amigos cuando recuerdan, ¿no? Cuando recién se convirtió, llegó a la iglesia, y recordábamos cómo ellos, cuando salieron del encuentro matrimonial, no quisieron ir a ninguna reunión en casas, que es la del discipulado posencuentro matrimonial. Y yo dirigía ese grupo, porque en ese tiempo todavía tenía la posibilidad de dirigir grupos directos en casas. Ahora tengo que dirigir a los que dirigen los grupos, porque ya no te da el tiempo. Y yo me acuerdo que ellos no querían ir. Yo lo llamé por teléfono y le dije: Carlos, no los conoces, tu gente que primera vez en tu vida los ha visto ese fin de semana, inconversos puros, consagrados al mundo, y entonces salen y tienen prejuicios. Entonces le digo: te invito a una reunión del grupo de crecimiento, ¿cómo le llamamos? Y él me contestó, me dijo: Javier, yo estoy muy agradecido con el encuentro, con la tarea magnífica que hacen, ¿no? Siempre dan ese discurso, con la sociedad, gente como ustedes necesitamos, pero yo soy católico. Voy a volver a misa. Como gente pasa, ¿no? Gente que se acerca a la iglesia y decide volver al catolicismo. Se refuerza en su catolicismo como prejuicio. En mi casa nadie iba a misa hasta que yo me convertí. Después que me convertí en mi familia, todos fueron a misa. Solo por oposición, no diciendo: este pastor evangélico, hijo del diablo, no lo va a ir a convencer.
todos se consagraron. Yo dije, de pronto tengo hermanas monjas dentro de poco. Pero bueno, el tema es que con este Carlos Merino, él me dijo eso. Entonces yo le dije, mira, Carlos, tus padrinos son tales y tales que te invitaron. Sí, me dijo. Ellos estarían muy contentos. Apelé a un aspecto humano, a que pudieras venir una vez. Ven una vez a la reunión, porque yo sabía que era puro prejuicio, que cuando viniera y escuchara y viera la reunión se iba a quedar contento. Ven una vez, y si después no quiere venir más, te prometo que no te vuelvo a llamar nunca más, para que no sientas presión. Se quedó callado y me dijo, acepto tu invitación. Con esa condición, Javier. Perfecto. Fue a la reunión, se sentó con cara de, ¿no? Tú ves la cara de la gente, ¿no? Que en la frente te está diciendo, ni te imagines que me voy a quedar aquí, ¿no? Estoy de visita. A veces la cara así cuando viene a la gente de la iglesia, ni te ilusiones, yo no voy a venir a esta iglesia, por si acaso, en luces claras, solo vengo esta vez, no te imagines cosas, así con su cara, ¿no? Sentado ahí con los brazos cruzados, mirando como diciendo, ¿y cuándo acaba esta vaina, no? Y entonces en medio de la reunión, de pronto cambió de posición, se sentó en la silla, el filo, bajó los brazos cruzados y comenzó a mirar atentamente. ¿Cuándo pasó? En el momento en que alguien del grupo, el grupo tenía un tema, no me acuerdo qué tema, de matrimonio, en la Biblia, algo así, en el cual hablamos la palabra de Dios sobre el matrimonio, pero la pregunta de alguien que no conocía a Carlos y Sonia fue, entonces quiere decir que nosotros no podemos salvarnos por las buenas obras. Entonces yo respondí la pregunta como hay que responderla, Romanos, Gálatas, ¿no es cierto?, etcétera, todo lo que sabemos. Y el tipo ahí se sentó así, se quedó impresionado. Al final había una parrillada, se me acerca y me dice, Javier, una pregunta. ¿Quiere decir que si yo hago buenas obras, eso no va a valer para que mis pecados sean considerados más fácilmente de ser perdonados? Exactamente, le dije. No valen nada para que tus pecados sean perdonados. ¿Cómo es posible?, me dice. Porque está en la Biblia, le digo. Le saqué la Biblia, Romanos, Gálatas, ¿no? Por las buenas obras nadie será, ¿no es cierto?, justificado, ¿no? Que por las buenas obras más bien viene la maldición de la ley, porque Santiago, ¿no es cierto?, Santiago, ¿qué es? 1:10, 2:10, ¿no es cierto? Porque el que rompe un punto de la ley ha roto toda la ley, se ha roto un mandamiento, eres pecador por todos, estás condenado, y eso no puede borrar tus pecados, El tipo abrió los ojos así, me dijo, todas las Semanas Santas con mi familia vamos todos los años a un pueblo aquí en Canta, en la sierra, a entregarle ropa y alimentos a los niños pobres, y tú me dices que eso no me va a valer para nada cuando me presente en el cielo ante Dios. Para nada, le dije. Igual me voy a condenar, mejor dicho, ya estás condenado. En este minuto si te mueres. Así es la cosa, así es la cosa. Se quedó callado y me dijo, ¿puedo venir una vez más? Si quieres. La siguiente fue con su Biblia. Una Biblia de esas pequeñas de bolsillo, no así de 4 metros de largo, que la cargaban entre dos. Cuando la abría el polvo corría porque ¿no? Nunca la habían abierto. Y después miraba que todos tenían Biblias chicas y me dijo, ¿y esas Biblias dónde las consigo? Se trajo su Biblia. Bueno, en conclusión, se convirtió, se bautizó en el lapso de 4 años. Llegó a ser líder del movimiento de encuentros matrimoniales en nuestra iglesia. En el desayuno en su casa en Toronto contaba la historia. Su hijita estaba al lado, la que el Señor sanó después. Y cuando ellos se convierten, traen a todos los hijos, todos se entregaron al Señor, todos se bautizaron. Su hijita comenzó a llorar. Y me dijo, de cariño me dice el tío Javier, quiere decir que si no se preocupaban por llamar a mis papás a esa reunión, que habían decidido ya no ir, yo no conocería a Cristo. Llorando. Y me dijo, gracias por llamarlo de nuevo. A mí, como a usted, me carapeló la piel, se me atragantó el desayuno de ver a su hijita llorando. Y obviamente ahí empezamos a llorar todos. Y ella dijo, ¿qué hubiera sido de nosotros, Pastor Javier, si el Señor no hubiera salvado nuestra familia? ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Quién te está diciendo? No los padres, los hijos, porque vieron a los padres unidos en Cristo. Y me decía, si tengo esperanza de formar un hogar en Cristo, es porque el Señor y la iglesia nos alcanzó como familia. Y hermanos, esos testimonios son los que te hacen pensar que tú no ganas matrimonios, tú ganas generaciones para Cristo, que ese es el plan de Dios. Dios siempre habla de las familias en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, generacionalmente, queriendo bendecir a los hijos de sus hijos, como es la bendición sacerdotal de Aarón en el libro de Números. Entonces, una de las cosas interesantes es que la familia para mí es la puerta para evangelizar, pero no nos podemos quedar en el tema familiar. Y ahí viene a enseñar todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios.
Entonces la familia es el anzuelo, la familia es la puerta, la familia es herida abierta en la sociedad que estratégica y válidamente hay que utilizar para evangelizar. Pero no puedes convertir tu iglesia en solamente mensajes de familia. Esa es la puerta de evangelización. Después tendrá que venir la sanación de los matrimonios, el perdón, reconciliación, liberación de adulterios, liberación de adicciones, liberación de pornografía, liberación de 1000 cosas. Todo un proceso de santificación. Pero la iglesia puede usar la familia como punta de lanza evangelizadora, pero luego tiene que pasar a su compromiso de enseñar en el púlpito todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, y no convertirnos en iglesia que solo damos mensajes solo dedicados a cosas prácticas, porque pierde la iglesia profundidad espiritual, y después vamos a hablar de eso. Lo ganas con paciencia a través de los grupos pequeños, pero dan fruto lento, pero seguro. Hoy yo tengo historias de esos, hermanos. No sé cuál es el promedio en tu iglesia de cuánto demora alguien en convertirse cuando escucha el Evangelio, y después que se convierte, cuánto demora en bautizarse. Un ejemplo, ¿cuánto en tu iglesia promedio demora alguien que ya llegó a tu iglesia y se convirtió? ¿Cuánto demora más o menos en bautizarse promedio? Pastor, ¿cuánto? 4 meses, muy bien. Juanito, ¿tu iglesia? 4 meses más o menos, bien. ¿Alguien, quién da más? ¿Alguien que demore más? ¿Sí? 1 año, muy bien, ya estamos más cerca. ¿Otra iglesia, por favor? Pastor, 1 año, Alejandro, gracias, en Trujillo. ¿Alguien más? ¿Fuera de Perú, por favor, alguien? 1 año. ¿Aquí? ¿Sí? Manuel. 5 años, ya está, vamos, ¿quién da más? Yo estoy por ahí. En nuestra iglesia el promedio es 3, 4 años promedio, que demoran entre convertidos, no estoy hablando del mundo a conversión, que esos son otros 2 años o 3, en algunos casos. Nos hemos vuelto demasiado resultadistas y cortamos procesos espirituales de iluminación que el Espíritu Santo está haciendo en su soberanía por la impaciencia de sacudir el árbol para que caiga el fruto aunque esté verde, pero poder marcarlo check en la estadística. Y yo creo que hay gente que lo hace, hermano, y están perdidos. Hay testigos de Jehová que te van 2 años a visitar a una persona para perderla. 2 años a su casa, ¿cierto o no? Y nosotros no, 2 reuniones, ya hablé 3 veces, no tiremos perlas a los chanchos, ya, ¿qué importa que se pierda? Nos falta compasión, creo, hermanos, y perseverancia. En nuestra iglesia es 3, 4 años, 5 años promedio de bautismo y a veces más. El caso de la familia Franco, Raúl y Anita, mi familia, líderes actuales del Movimiento Encuentro. 3 años para convertirse, sin visitar el culto de la iglesia ni una sola vez en 3 años, yendo a grupos pequeños en casa. No visitaban la iglesia por convicción, y te lo decían, somos católicos, vamos a misa, no vamos a hacernos de tu iglesia, Javier, pero nos gusta la Biblia. Y yo sabía, la Biblia lo va a llegar a Cristo, no te preocupes, le decía, tranquilo, todos los que me dicen que son católicos, que no vengan a mi iglesia, están bautizados. Así que ya sabiendo eso, paciencia, tranquilo, sin presión. Entonces, 3 años. Servían en los encuentros, ayudaban a los encuentros, llevaban invitados, amigos, todos sus amigos los llevaban al encuentro para que se conviertan. Pero no iban a la iglesia. Católicos, misa, la Virgen, la Santa María, el Padre Urraca, no sé qué padre era. Ahí estaba. Yo decía, sí, hagan la Urraca que quieran, van a venir a Cristo. 3 años después, se entregan a Cristo. Comienza a venir a la iglesia 1 vez al mes. Así, hasta que comenzaron a ir más seguidamente. Conclusión, demoraron 7 años para bautizarse, ya yendo a la iglesia. No contemos los 3 de inconverso a convertido, sino de convertido y asistente a la iglesia irregular hasta bautizarse y comprometerse. 7 años. La madre de ella tenía una hermana monja. Ahí estaba el problema. Entonces la monja le miraba, cada vez que decía que había ido a un estudio bíblico, la hermana dice se persinaba. Y esta mujer se sentía que estaba en el purgatorio, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que demoró 7 años. Hoy son líderes del Movimiento Encuentros en nuestra iglesia, uno de los líderes. Viajan con nosotros a Madrid en mayo, pagándose sus pasajes para ir a servir al Señor, a traspasar el encuentro en la iglesia de España. Y me dice, pastor, ¿en qué más podemos servir al Señor? Son empresarios, dueños de una gran empresa, y cuando decimos hay que mover las sillas para armar la reunión, cargan las sillas, bajan las sillas. Es decir, fruto lento, pero seguro. Hay gente que queda en la iglesia y se comprometen. El proceso de evangelización y de discipulado con estas personas va a requerir de nuestra parte aceptar intencionalmente que va a demandar mucho más tiempo del que a veces estamos dispuestos a dar,
porque el proceso de iluminación espiritual de la palabra y el Espíritu Santo se encuentra en sus mentes y en sus corazones con toda la resistencia que la vanidad de su conocimiento, su entrenamiento intelectual, su educación les ha enseñado. Entonces requiere más tiempo bajarse más murallas, más almenas, más fosos hay que cruzar. Entonces el proceso es más lento. No es que sean más lentitos, sino que tiene más oposición en su mente a todo lo espiritual. Entonces requiere más tiempo, más paciencia, y que en ese proceso sientan la libertad de que nadie lo está agarrando del cuello de decir ya te bautizas o ya no te escucho más, sino que vengan, y el Señor haga la obra. Vamos terminando hasta donde podemos llegar. Una iglesia que discipula guardando un equilibrio entre la compasión de corazón y las respuestas intelectuales en la que puede alcanzar estas personas. Predomina una predicación expositiva que alimenta el espíritu e ilumina el entendimiento. Estas personas son gente con preparación intelectual, entonces tú no lo puedes tener con Juan 3:16 todo el tiempo, por más que le sonrías y se lo digas con amor. Necesitan profundidad espiritual y de instrucción. Entonces hay que fortalecer un púlpito con predicación expositiva para estas personas, que cuando llegan el domingo no solamente son bendecidos, no solamente se sienten cerca de Dios, no solamente encuentran respuestas, pero encuentran profundidad espiritual a su corazón y entendimiento claro para su mente, porque tienen un mundo de ideas que tiene que ser reordenado desde la perspectiva de la palabra de Dios profética. Entonces hay que darles palabra, hay que darles enseñanza, series expositivas. En nuestra iglesia hemos enseñado Romanos, Corintios, ahorita estamos enseñando una serie de Cantar de los Cantares respecto a las características del amor. La gente tiene hambre de la palabra, quiere Biblia, y Biblia en profundidad. Y mientras tú le das la profundidad bíblica con profundidad espiritual a la respuesta de sus necesidades, ellos van a quedarse impresionados, como nosotros también lo estamos, de la pertinencia de la palabra de Dios a la necesidad del hombre de hoy. Se quedan impresionados, que dicen, oye, ¿cómo esto estaba en la Biblia? Yo no sabía. Y siguen diciéndolo así cada año, oye, esto también estaba en la Biblia, yo no sabía. Porque van creciendo en la palabra. Tienes a líderes en su contexto que pueden responder de tú a tú a sus inquietudes. Si tienes gente ya ganada por ellos, ellos son los mejores para responderle sus preguntas. Porque él te va a decir, mira, y sí, yo también voy al club tal, pero mira, ¿sabe qué? En este caso hay que hacer esto, en este caso hacer esto, cuida con tu hijo. El tú a tú. Ellos entran a una reunión y buscan ser gente como ellos, para ver si están en su entorno natural o no. Nos gusta o no, así son. Entonces, si tienes un núcleo de gente de este sector, ellos serán clave para instrumentos para ganarlos a ellos. Enfatiza mantén una saludable combinación de gracia y santidad en el énfasis de la palabra, sin legalismos ni permisividad. El eclipse de la gracia ahuyenta a los nuevos. A mí me impresiona la gracia de Dios que Dios puso en Lima, el encuentro con Dios en sus inicios. Cuando yo llegué a convertirme, tenía 18 años, tenía el pelo más largo, ¿no es cierto? Hasta ahora casi ya no tengo pelo, pero antes tenía el pelo largo, entraba fumando, tomando licor, llegué a la iglesia a convertirme habiendo usado drogas, y todos vestíamos medio zarrapastrosos, ¿no es cierto?, como muchachos medio hippies de entonces, y yo nunca encontré que ni el pastor de jóvenes ni el pastor de la iglesia nos llamaba la atención de cómo nos vestíamos, de la apariencia, de cómo predicábamos el evangelio con jerga, y todo este mundo del que veníamos. Hubo gracia de Dios. Si a mí alguien me hubiera dicho, mira, sabes que aquí en esta iglesia no sé qué, no había terminado de hablar y yo ya estaba en la esquina yéndome, por la rebeldía con que llega la gente frente a la autoridad a nuestras iglesias. Creo que a veces podemos ser muy legalistas en nuestras iglesias, tratando de santificar a la gente antes que se convierta, cuidando formas más que fondo, y lo cual muestra un eclipse de la gracia de Dios en la iglesia. El legalismo no es síntoma de santidad, sino ausencia de santidad. La santidad va siempre con la gracia santificadora, que te lleva a consagrarte, y que el Espíritu Santo obra ganando la conciencia del individuo para que voluntariamente, en su encuentro con el Señor, te vaya llevando a renunciar a la cruz, a separarte del pecado, de la contaminación, de la mundanalidad, pero a través de un proceso espiritual, no de normas eclesiásticas, ni de prohibiciones, ni de prédicas legalistas,
sino a través del reencuentro con el poder de la santidad de un Dios vivo que te conmina a separarte voluntaria y libremente en tu corazón de lo que le deshonra a Él. Y entonces esa convicción de esa santidad nace auténticamente de un contacto del alma humana con el Dios Santo. El resto pueden ser mandamientos humanos, pero no poder del Evangelio. Eso toma más tiempo, pero es más auténtico. Y bueno, creo que tenemos que terminar, ¿me parece, Gustavo? Y entonces el último punto que está ahí enfatiza el llamado autoritativo del Evangelio en sus demandas claramente presentadas, pero acompañadas de un profundo respeto a su libre albedrío para responder a ellas. Compartir, no imponer. Evangelismo, no clientelismo religioso. Es decir, la palabra debe ser predicada como lo que es, palabra de Dios, con autoridad. Pero tenemos que dar el mensaje de la palabra y el mensaje del Evangelio. Y tenemos que señalar las demandas de la santidad de Dios claramente, pero acompañadas de un profundo respeto a la conciencia del individuo. Es decir, yo le hablo a esta persona, le contaba, 3 años hablándole y nunca fue a la iglesia, pero iba entendiendo. Entonces yo no le puedo imponer, oye, tienes que ir a la iglesia el domingo, entonces no, ya cierren esa célula porque mira, este no va a la iglesia. La pregunta no es si está yendo a la iglesia, la pregunta es si está entendiendo la palabra y tiene hambre espiritual. Y mientras hay hambre espiritual, aunque no cumplan nuestros patrones eclesiásticos, ahí está el Señor obrando un proceso. Y hay que estar atentos al proceso de lo que el Señor está haciendo en esa alma, no del que si cumple mis metas para el programa de la iglesia. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que depender más de la soberanía del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el principal ganador de almas y el espíritu de las misiones. Y aún el espíritu de la misión urbana es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener la sensibilidad de ser guiados por Él hacia ciertas personas que van a requerir más tiempo, que son como los caballos que corren por la pradera y que a los pastores no nos gustan, porque no lo vemos sentado en nuestra clase, pero que sin embargo a través de otra manera podemos llegar a Él, y la persona sí muestra signos de hambre espiritual y de apertura a la obra del Señor. Y por lo tanto nosotros tenemos que acomodarnos en metodologías hacia esta clase de personas. El respetar la conciencia de la persona es muy importante. Dios respeta la conciencia de cada individuo en la tierra, ¿sabías tú? Dios no impone a nadie nada, porque si no el pecador caería pues en la vereda convencido de pecado directamente del cielo. Dios respeta la conciencia, respeta a tal punto la conciencia del individuo que decide si se pierde o se salva. Y a veces nosotros en la iglesia hemos perdido respetar la conciencia de la toma de decisiones progresiva que la gente debe tomar hasta convertirse, hasta consagrarse. Nos toca, por supuesto, exponerles la palabra, decirles qué quiere Dios, denunciar el pecado, mostrar la santidad, exponer, no imponer. Exponer los principios del Evangelio con claridad y con autoridad, pero nunca imponer. Porque eso tiene que nacer del corazón de la persona que se rinde a Dios. Y el evangelismo no es clientelismo religioso. Para terminar, significa que a veces esos pastores estamos tan preocupados por nuestra iglesia local y su crecimiento, que en lugar, yo siempre digo que tenemos que evangelizar con una identidad en la iglesia local, pero con una visión del reino de Dios amplia. Por lo tanto, el Señor no solamente está en mi iglesia de Monterrico y en la alianza, con el perdón de todos los aliancistas, aunque yo soy de la U, ¿no? Pero para la iglesia soy de la alianza. El Señor obra, hermano. Y hay gente a veces que se convierte en nuestra iglesia que vive, qué sé yo, viste, en San Isidro. Y por distintas razones me va a decir, pastor, nos es imposible venir no solamente a congregarnos los domingos, queremos conocer Biblia, la distancia. ¿Puedo ir a otra iglesia cercana? Y nosotros mismos le recomendamos, vaya a otra iglesia, porque nos preocupa más que tenerlo a Él en nuestra iglesia, que crezca en el Señor. El clientelismo religioso significa, tú no debes ir a ninguna otra iglesia más que a mi iglesia. Ni siquiera aunque sea de la alianza, pero es otra. Esta es la verdadera, porque esta es la mía. Esta es la más espiritual porque acá estoy yo. Entonces yo pienso que los pastores trabajamos con muchos celos, competencia y con mucho clientelismo religioso por la codicia por los números. Y nos falta más mirar a la persona que necesita antes que sentirme contento que esté sentado escuchando mi prédica y tenerlo con mi iglesia. Nosotros, y creo que el concepto bíblico es priorizar a la persona y su necesidad.
Y a veces preferimos que ponerle la valla alta de obligarle a venir a nuestra iglesia en lugar de recomendarle otra donde puede crecer más fácil, poniendo en riesgo su discipulado y su permanencia en la fe a alguien nuevo, con tal de retenerlo en mi iglesia. Y eso me parece que es algo que va contra los principios y el corazón de un Dios misionero y compasivo. Tu iglesia, mi iglesia y cualquier iglesia, mientras enseñe la palabra, la sana doctrina y hay quien lo cuide, es recomendable. Y no solamente tengo que pensar en mi iglesia como si fuera la única o la mejor de mi país. Tenemos que tener una conciencia del reino de Dios, que significa que la iglesia local es punta de lanza del reino de Dios. La iglesia local es el ojo de la tormenta del reino de Dios. La iglesia local es la punta, la proa del barco del reino de Dios en el mundo. Todo pasa por la iglesia local. Las juntas nacionales, las juntas directivas, todo debe estar al servicio de las iglesias locales, porque ahí está la vida del Espíritu y la extensión del reino de Dios. Pero las iglesias locales tenemos que trabajar no con localismo propio de un clientelismo, sino con la visión amplia de que el reino de Dios va más allá de las cuatro paredes de mi iglesia. Todavía hay reino de Dios afuera, más allá de mi iglesia. Y tengo que respetarlo, tengo que valorarlo y tengo que reconocer que el Señor es soberano a dónde quiere llevar a cada persona y no lo que me conviene a mí. El Señor está trabajando para su reino, no está trabajando para los números de nuestra iglesia. El Señor está trabajando para la salvación. Y creo que cuando entendemos esto, yo me he sentido avergonzado muchas veces, decirle: Señor, perdónanos, danos visión del reino, compromiso local, identidad local, pero visión del reino y corazón como el tuyo. Hermanos, tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender del Señor, de cómo Él ama a estas personas y cómo debemos alcanzarlos. Que el Señor nos ilumine, que le pidamos sabiduría, que le pidamos compasión, que revisemos las estrategias y revisemos los principios bíblicos detrás de las estrategias para retener la esencia del mensaje del Evangelio, pero darle un formato, una aproximación y una manera que permita que la gente conozca a Cristo. Terminamos orando, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, te damos porque tú eres Dios, el Dios misionero que envió a su Hijo, y el Hijo envió el Espíritu Santo a la iglesia y a nuestros corazones. Y el Espíritu Santo ahora nos envía al mundo a llevar el mensaje de Cristo como luz y sal. Señor, Dios precioso, Dios salvador, Dios misionero, danos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús en su corazón, despojado de codicias, de comodidades, despojado de nuestras cosas que controlamos, para como siervos poder ser usados por ti como tú quieres usarnos, a la manera tuya, que podamos alcanzar a este sector de gente tan necesitado para que el Evangelio de Cristo se extienda. Bendice cada iglesia y cada ciudad aquí representada, danos la gracia de llevar el Evangelio por América Latina, en particular este grupo. Gracias, Señor, por lo que nos estás enseñando, queremos aprender. En el nombre de Jesús, amén. Señor los bendiga, hermanos. Gracias, Pastor Javier, por compartir su experiencia y estos principios, y les animamos, hermanos, usted puede hacer que esté trabajando en un sector de clase media alta, y esperamos que estas herramientas le estén ayudando, ilustrando, pero también aquellos que no trabajamos con sectores de clase media alta, pero tomamos en serio ponerlo esto en nuestra agenda de oración, porque a veces, siendo honestos, a veces ni siquiera los incluimos en nuestro motivo de oración. De repente no está ni siquiera en nuestra mente cuando oramos por el Perú, oramos por Colombia, oramos por Argentina, pero no pensamos en que ellos están en el sector de necesitados, porque generalmente nuestra mente va hacia los sectores populares y no pensamos en la tremenda necesidad que hay de llegar con el Evangelio a ellos. ¿Qué sería del ministerio de Jesús si no hubiera llegado a un José de Arimatea, a un Nicodemo? ¿Qué sería de Pablo si no hubiera llegado a una Lidia? El Evangelio quizás nunca había llegado a gente con necesidades como ellos. Bueno, queremos, antes de entrar al último tema de este seminario, agradecerles a todos ustedes que han estado con nosotros en este tiempo, y antes de terminar este
este seminario, vamos a hacerles llegar una hojita que les pedimos no lo archiven, no se lo lleven, sino bien llénenlo. No necesitan poner su nombre, solamente llenarlo y dejárnoslo como sus sugerencias, sus aportes para los próximos congresos y los próximos seminarios de actualización pastoral. Dentro de la agenda de América Latina, el Encuentro con Dios, todos los años tenemos 2 actividades. Uno es el seminario de actualización pastoral y otro es el seminario de actualización para Ministerio de Mujeres o para el Ministerio de Jóvenes. Este año tenemos entonces esta primera actividad para pastores y vamos a anunciar en otro instante el seminario de actualización para líderes mujeres. Pero queremos también recordarles algunos anuncios que hemos estado dándoles. En primer lugar, recordarles que estamos